Bueno, buenas noches a todos. La clase de hoy, la idea es un poco, en vez de sumar otro tema, es hacer un pequeño repaso, dado que la clase próxima, bueno, es feriado, y la otra sería la última clase antes del receso. Y esperemos que, bueno, a la vuelta al receso podamos retornar a las clases presenciales. Que por lo menos es lo que se estima de continuar todo igual. Un poco la idea de hoy es que ustedes puedan escuchar interactuando a través de las preguntas, de las dudas que tengan y que me hagan llegar, y que bueno, con todo gusto iré contestando y viendo la forma de transmitirles la palabra, los conceptos que tengan algún interrogante. Y un poco la idea, como les decía, repitiendo un poco la palabra, es hacer un repaso de lo que fuimos viendo hasta ahora. La bibliografía que les mandé era el libro de Elementos de Micro-Macroeconomía de Mochoni y Baker, de los cuales vimos muchos de sus capítulos como parte introductoria, haciendo parte de lo que es la economía. Luego vimos les mandé un material para que ustedes tengan de ejemplo, que era sobre los clústeres productivos y que consistían una ficha sobre agronegocios, una ficha sobre costos y bueno, y lo que estábamos viendo que era, no tenía el material, entonces se lo subí lento a clase, que eran los modelos de análisis que se pueden utilizar en una economía. En la primera clase fuimos viendo lo que era la economía, que era la ciencia que se ocupa, o la ciencia que vincula la necesidad con los bienes o servicios. Es decir, es una ciencia que se ocupa de administrar los recursos para poder hacer frente a las necesidades que son ilimitadas. ¿Por qué ilimitadas? Porque una necesidad para alguna persona puede ser, obviamente, una primaria, la comida, la vestimenta. Pero a medida que esta necesidad se satisface, se surge o se crea otra necesidad, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de seguridad, de estima, de estar realizado. Entonces, ¿cómo puede ser un ejemplo? Bueno, ya tengo mi casa, quiero cambiarla, ya tengo comida, quiero mejorar la calidad de la misma, tengo mi auto, quiero cambiarlo por un nuevo, y entonces así el hombre tiene siempre necesidades nuevas. Y estas necesidades son ilimitadas, es decir, si una persona decimos ¿qué querés? Y obviamente eso no tiene valor, uno va a querer siempre lo mejor, más y más. Entonces, la economía lo que se ocupa es de administrar estos recursos humanos, recursos físicos, como por ejemplo lo que es la materia prima, la transformación de materia prima a través de la manufactura o de la industria, y entonces es una ciencia compleja. Por lo cual las necesidades son ilimitadas y el recurso en relación a estas necesidades es limitado. Entonces, hablábamos un poquito sobre la necesidad de elegir y qué era un bien o un servicio. Hablábamos de que un bien era un objeto tangible que se podía tocar y que se podía producir y consumir en otro momento, podía almacenarse. Un servicio era un objeto, más que objeto, es algo intangible, no se puede tocar, se puede ver el efecto que genera el servicio, es decir, vemos la luz, pero no vemos la prestación del servicio, y se produce y se consume en el momento, es decir, no puede almacenarse, no puede guardarse para consumirse, es decir, si uno quiere contratar un servicio, el servicio se produce y ya lo estamos disfrutando, o sintiendo o percibiendo. Y cuando uno elige, hablamos de lo que era el costo de oportunidad, es decir, el costo de una toma de decisiones, es decir, cuando uno toma una decisión está rechazando otra decisión. Por ejemplo, cuando están ustedes viendo este video, están dejando de lado a su familia, por ir al descanso, por ahí al poder salir a hacer un mandado. Entonces, todo eso que uno deja de lado es lo que se llama costo de oportunidad. Después hablaba un poquito también sobre la función de producción, lo que era la tecnología, y que eran dos factores que iban a la mano. La producción principalmente dependía de los factores productivos. Entonces hablábamos de que
En toda economía existen 3 y según algunas bibliografías 4, que es la tierra, el trabajo, el capital y para otros el cuarto factor, que es la iniciativa empresarial. La tierra, que se remunera a través de la renta como concepto, el trabajo, que se remunera a través del salario, el capital, que se remunera a través del interés, y la iniciativa empresarial, que se remunera a través del beneficio. Beneficio que sería a veces muchas veces asociado a la ganancia, pero no siempre se gana en una empresa, entonces este beneficio puede ser positivo o negativo. Hablábamos de los agentes de la economía, que eran la familia y la empresa, y que se relacionaban en un sistema económico que lo que busca es la interacción entre la economía simplificada, es decir, la empresa que produce bienes y servicios, la familia que los compre, paga un precio, la empresa que precisa personal para trabajo, la familia le aporta mano de obra y a cambio cobra un salario. Hablábamos de las doctrinas económicas, de los sistemas económicos, que un sistema era un conjunto de elementos interdependientes cuyo todo supera a la sumatoria de sus partes considerada en forma individual. Qué palabra compleja, ¿no? Y que siempre le hago ejemplo de un equipo de fútbol. Un sistema de un equipo de fútbol y las partes individuales es cada uno de los jugadores. Si no se organizan y trabajan con un mismo objetivo, por más que sea el mejor jugador del mundo, si no tiene un equipo que lo ayude, lo respalde y que coordine, no va a obtener el resultado que sería meter un gol, ganar o salir campeón o lo que fuere. Entonces, el personal de una empresa serían las partes y el sistema sería la forma en que nos organizamos, quienes están a cargo de la dirección, quienes están a cargo del control, de la forma en que trabajamos, el organigrama, palabras que fuimos viendo y vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Las economías de mercado. Entonces hablábamos de que existe una economía simplificada y una economía libre, que a veces cuando se deja libre es que se regule por sí sola, y simplificada es que lo que es la economía controlada, que es cuando el Estado interviene y la regula, y que no siempre funciona bien ni una ni otro extremo. Entonces lo que surgen son lo que se llama las economías mixtas, que tienen una parte y otra, es decir, que se regulan solas a través de la interacción entre oferta y la demanda, y que cuando falla, ahí el Estado interviene. Hablábamos también de el trueque y la financiación propia ajena, es decir, que el trueque es la primera forma de intercambio, hasta que fue arribando el dinero, y hoy por hoy estamos más con el dinero electrónico, más en esta época de pandemia, donde pagamos a través de tarjetas de crédito, de débito, de herramientas bancarias, y la financiación de una empresa, que primero definamos que es una empresa, que era una unidad económica productiva que organiza recursos para producir bienes o servicios. Tiene financiaciones propias ajenas, es decir, propia cuando es al aporte de sus propietarios y ajenas cuando toma préstamos. Veíamos que la mayoría de las empresas tienen un rol, en el caso del ámbito agropecuario, donde la familia pesa mucho, donde hay familias que se encargan de realizar todo el proceso, que forman parte del directorio, que son los dueños, y que es importante que sean abiertas y que no solamente sean integrantes de la familia quienes toman decisiones, sino que se permita el ingreso de personas externas que puedan aportarnos una mirada integral y que nos ayuden a aprender y a crecer mejor. Hablábamos de los costos de la producción, que uno habla siempre de costos fijos y también de costos variables. El costo fijo es el que a medida que uno produce más se mantiene inalterable, y costo variable, que a medida que uno produce más va subiendo acompañando esta cantidad. Luego hablábamos también de costo marginal, que se denomina costo incremental y que marca la relación entre lo que varía el costo al variar la cantidad producida. Y hablábamos de la función de producción y los costos a corto y largo plazo, y de la ley de rendimientos decrecientes, que a corto plazo todos los costos son fijos y variables, y que a largo plazo todos los costos se vuelven variables, porque a medida que expandimos nuestra frontera y nuestra capacidad productiva, tenemos que aumentar estos costos fijos, por lo cual se vuelven costos variables y dejan de permanecer estáticos o fijos
dentro de una economía. Y hablábamos recién que decía la ley de rendimiento decreciente, es decir, si uno tiene una función de producción que sería una curva, a medida que uno aporta más insumos, más elementos, más factores productivos, la producción tiende a aumentar. Esto a corto plazo, pero si llegamos a nuestra capacidad tope, es decir, como doy en el ejemplo, tenemos una cierta cantidad de hectáreas, le ponemos más fertilizantes, más agroquímicos, la mejor semilla, va a crecer, pero va a llegar un momento, va a llegar un techo. Entonces, si seguimos invirtiendo, esto va a hacer que no nos dé ese rendimiento mayor, es decir, vamos a gastar más de lo que nos rinde. ¿Por qué? Porque ya tenemos que comprar otro campo, alquilar, explotar por ahí áreas que no son agrícolas, y entonces vamos a tener que incursionar en otro ámbito para poder hacer frente a esa ley de rendimientos decrecientes. En todo caso, siempre a medida que los costos de los insumos aumentan, los rendimientos suben, pero al llegar a un techo, a este límite de la capacidad productiva, esos rendimientos se frenan y empiezan a decrecer. Hablamos de los sectores productivos, de que las pymes en nuestro país representan aproximadamente 1.200.000 empresas en el ámbito agropecuario, de que la estructura de la producción depende de un sector primario, secundario y terciario, primario vinculado a la actividad de materia prima, secundario vinculado al comercio y a la industria, y terciario vinculado a la prestación de servicios. También hablamos de la población, que se denomina población económicamente activa y población económicamente inactiva, es decir, la población población total, la que trabaja o está en condiciones de trabajar es la económicamente activa, y la inactiva serían, por ejemplo, los jubilados, los menores de 14 años, porque ya a partir de los 14 pueden, con la autorización de los padres, celebrar contrato y trabajar, y que dentro de esta población económicamente activa está la población ocupada, que era la que tenía empleo, y dentro de eso tenemos la sobreocupada, que trabaja más de 48 horas semanales, la ocupada, que es la que trabaja esta cantidad de horas, la subocupada, que es la que trabaja menos, y la desocupada, que es la población que busca trabajo y no lo encuentra. También hablábamos del mercado, que el mercado es la interacción entre la oferta y la demanda, y hablábamos de que la oferta era la cantidad de personas que están dispuestas a vender un producto a un determinado precio, y la demanda es la cantidad de personas que están dispuestas a comprar un producto a un determinado precio, que cuando existe coincidencia de necesidades se alcanza lo que se llama un punto de equilibrio, es decir, un precio que satisface en igual medida a los compradores y demandantes. La oferta es si la representamos gráficamente, es una curva ascendente de izquierda a derecha, y la demanda es al revés, es descendente de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque a medida que el precio sube, la gente quiere vender más y la gente quiere comprar menos. Entonces, hablábamos del punto de equilibrio y hablábamos de la relación oferta y demanda, donde hay tipos de competencia: la competencia perfecta, que es donde existe el libre acceso a la información, mucha cantidad de compradores o vendedores, posibilidad de que el producto sea homogéneo, libre acceso a la información. Cuando alguno de estos factores falla, la competencia se vuelve imperfecta. Y dentro de esto hablábamos de tipos de competencia imperfecta, como el monopolio, que es el extremo, y el oligopolio. El oligopolio, cuando hay pocos compradores, pocos vendedores. El monopolio, cuando hay uno único vendedor, y que existían situaciones que daban origen a monopolios naturales, cuando eran pequeñas poblaciones o estructuras de costos donde no podía participar más de una persona. Y también hablábamos de que cuando estos oligopolios se juntan, lo que se forman son los clúster productivos, que son la agrupación de, cartel, que es donde se agrupan pequeñas empresas, y clúster era otra palabra que aparecía, que eran la agrupación de pequeñas empresas, como por ejemplo las cooperativas en Córdoba, en Santa Fe, que así nació por ejemplo Sancor, que eran cooperativas pequeñas que se fueron uniendo y que a través de esta interacción entre las partes
lo que fue permitiendo es que vayan creciendo y se vayan formando como estructuras más grandes donde interactúan y van teniendo mejores resultados, como por ejemplo cuando un productor comparte el flete con un productor vecino para no gastar solamente uno solo en un gasto grande, y así hablábamos de muchas partes que iban componiendo un poco esta situación. También hablábamos sobre los costos, que hablábamos que el costo más importante es el costo de la información, que hoy por hoy existen herramientas donde a través de un asesor, de herramientas electrónicas, de suscripciones a grupos CREA, Grupo INTA, tenemos acceso a información que antes no había y que toda esta información está vinculada a optimizar los procesos productivos. Hablábamos también del proceso de administración, que era el proceso que partía de un planeamiento, la etapa más importante, donde teníamos que centrar nuestro tiempo y destinar la mayor parte del tiempo posible, es decir, sentarnos a pensar qué vamos a hacer. Hablábamos también de que una vez que nos sentamos, teníamos que organizar estas acciones, estas estrategias, estas tácticas y llevarlas adelante en un tiempo determinado. Entonces ejecutábamos y luego hacíamos control sobre lo ejecutado, que no siempre se alcanza el objetivo, entonces puede ser que el control nos genere un proceso de lo que se llama retroalimentación, donde vuelve a alimentar ese proceso productivo y tengamos que encauzar nuevamente otra toma de decisiones distinta para aprovechar mejor la situación. Este proceso administrativo, como decía, se centra en la planificación y lo más difícil a veces de planificar son los factores climáticos, que son imprevisibles, los factores como puede ser la fluctuación del precio. Entonces hablábamos de todo esto, hablábamos de también la eficiencia y la eficacia. La eficiencia, que es alcanzar el objetivo, y la eficacia, que es alcanzarlo a menor costo, es decir, una tarea difícil, no imposible, pero que muchas veces es un objetivo que tenemos que trazarnos, alcanzar ese objetivo y tratar de alcanzarnos al menor costo. En otra bibliografía que vamos a ver en la segunda parte, vamos a escuchar que se habla de eficiencia técnica y de eficiencia económica en vez de eficiencia y eficacia, pero son sinónimos que se suelen utilizar en una u otra medida. Hablábamos también del mejoramiento de los cultivos, del cuidado del medio ambiente, de las normas de calidad que por ahí prestigian y que permiten crecer y diferenciar nuestro proceso productivo. Hablábamos de los costos mensurables y no mensurables, es decir, cuantificables y no cuantificables, y así muchas cosas. También hablábamos un poco de la misión y la visión en este último capítulo, que la misión era la razón para la cual fue creada una empresa, es decir, la razón que justifica la existencia. Entonces, uno tiene que plantearse un objetivo tan grande que nunca lo va a alcanzar. Y ahí les decía la misión de Disney, que era hacer niños felices. Palabra prácticamente imposible alcanzarla. ¿Podemos hacer a todos los niños del mundo felices? Bueno, ojalá se pudiera hacer. Entonces, eso es una misión, es un objetivo grande que nos lleva adelante, que nos lleva orientado nuestro barco hacia un norte, pero que debe ser un objetivo inalcanzable, porque si lo alcanzamos, ¿qué otro objetivo vamos a tener para seguir trabajando? La visión, que es como quiere ser vista la empresa, es decir, por eso la palabra cambia de misión y visión, dos palabras que parecen que es una sola letra de diferencia, pero que el concepto es totalmente distinto y que es muy importante diferenciar uno del otro. Muchas veces nos confundimos, la visión es cómo queremos ser vistos con valores sociales, culturales, queremos ser vistos como una empresa pionera, y ahí ya entran los valores de los fundadores, los valores de los precursores, de empresas que han trascendido las fronteras y de empresas que han pasado de generación en generación y que hoy crecen. Siempre me gusta hablar como empresa exitosa, empresa familiar, de Arcor, una empresa que tenemos cerca y que ha crecido tanto que alcanza todas partes del mundo con su producción. Otro de los elementos que veíamos es el análisis del ciclo de vida del producto, que veamos una curva
creciente y luego crece, y que tenía 4 etapas. La etapa de introducción, la etapa de crecimiento, la etapa de madurez y la etapa de decrecimiento. La etapa de introducción, que es cuando un producto ingresa en el mercado, luego empieza a crecer hasta alcanzar un techo, que ojalá ese techo se mantenga o siga creciendo, y sería la madurez. Y una etapa de decrecimiento, una etapa donde empieza a bajar el rendimiento y la participación de mercado. En base a esto, uno a veces puede invertir para lograr que esa curva vuelva a subir, lo cual es muy difícil una vez que empieza a bajar, y que así pasa, por ejemplo, con el mercado automotriz, el mercado de celulares, donde se crean funciones que generan necesidades. Si uno piensa por qué compra un celular, uno va a decir para sacar fotos, otro va a decir porque lo uso en el trabajo para los mails, otro para los WhatsApp, otro para escuchar música, y así cada uno le da una necesidad diferente para la cual fue creada, que la necesidad es la comunicación. Entonces, los mercados generan necesidades, crean necesidades distintas en cada uno de los productos. El otro modelo que veíamos era el modelo de la matriz BCG, modelo del Boston Consulting Group, donde tenemos negocios que son interrogantes, negocios estrella, negocio vaca de dinero, vaca lechera y negocio perro. Estos son 4, al igual que las 4 etapas que veíamos recién en el modelo de ciclo de vida del producto. Es decir, la etapa introductoria sería el negocio interrogación. No sabemos hasta dónde va a crecer o si va a ser un crecimiento y luego va a decrecer. La etapa de crecimiento, que es la etapa de negocio estrella. Es el mejor negocio, un negocio brillante que crece y no sabemos hasta dónde va a ser su techo. Un negocio vaca de dinero o vaca lechera. ¿Por qué? Porque ya estamos a la cúspide del mercado y obtenemos ganancia. Entonces, ¿qué hacemos? Ordeñamos la vaca en sentido figurado, es decir, exprimimos la ganancia para reinvertirla, para redistribuirla, para pagar incentivos. Y ojalá que no, pero bueno, la mayoría de los negocios terminan decreciendo, y ahí sería un negocio de perro. No hay ningún justificativo dentro de esa matriz porque este negocio lo hablan como un animal, pero bueno, el negocio cuando decrece se lo denomina negocio perro. Luego veíamos el modelo de fuerzas competitivas de Michael Porter, donde teníamos el producto en el centro y luego con una flecha doble punta, como se diría, bidireccional hacia el proveedor y hacia el cliente. ¿Por qué? Porque si el proveedor quiere aumentarnos el precio nos va a afectar mucho. En cambio, una buena relación con el proveedor va a ser que nos permitirnos tener un buen producto y a un buen precio para luego venderlo. Un cliente, si tenemos un único cliente, él nos va a definir el precio. Son muchos clientes, tenemos una buena relación, vamos a tener todo lo contrario, vamos a tener buenas ventas, buen crecimiento, buen timing de la economía. Y luego va a haber como una especie de rulos doble, porque son barreras de entrada y salida, por eso son 2. En este caso, de barrera de entrada y salida, ¿para qué? Barrera de salida hacia nosotros, si queremos dejar nuestra actividad y dedicarnos a otra cosa. Y barrera de entrada para empresas de otros productos, como por ejemplo, había un caso, en algunas clases lo daba, que era que hay una cadena hay 2 cadenas muy conocidas en Estados Unidos que se llama Domino's y Pizza Hut, obviamente ambas dedicadas a la producción de pizzas. Y había una posibilidad de que McDonald's se quería dedicar a la producción de pizzas, además de la línea que tiene actualmente de hamburguesas y comidas rápidas. Entonces, ¿cuál era la barrera de entrada? Y obviamente no tiene experiencia, no tiene trayectoria, pero tenía un gran reconocimiento, una gran cantidad de cadenas por todas partes del mundo, una gran posibilidad de éxito. Entonces, si Pizza Hut era nuestro negocio, la barrera de entrada y salida era riesgosa para ambas partes. ¿Qué están fuera de esa barrera? Creo que lo dije, los competidores potenciales, los competidores que pueden ingresar a nuestro producto, que no se dedican o por ahí no se dedican a otra cosa y arrancan directamente siendo competidores nuestros. Y luego obviamente vamos a tener al comercio exterior como un área para exportar y al sector político también como otra fuerza competitiva, porque de acuerdo a la legislación que establezca puede afectarnos en forma favorable o desfavorable. Y la última herramienta que veíamos era lo que se llamaba la matriz de análisis FODA
DAFO o FOR. FODA significa fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. DAFO es lo mismo, pero escrito de otra forma, que es debilidad, amenaza, fortaleza y oportunidad. Y FORT, como el auto, es fortaleza, oportunidad, riesgo en vez de amenaza y debilidad. Cualquier forma que uno lo quiera denominar, generalmente se lo denomina matriz FODA, pero los otros nombres también son utilizados. Analiza variables internas y externas. Variables internas propias de la empresa, como las fortalezas y las debilidades, y variables externas, como las oportunidades y las amenazas, que son variables del entorno, que uno tiene que tratar de aprovechar o neutralizar, pero que uno no las puede manejar. Uno no puede decir, bueno, voy a crear una oportunidad. Ojalá fuera así de fácil. Por ejemplo, en este contexto de la pandemia, la mayoría de los aspectos son amenazas. Obviamente, en el caso de que la empresa se dedique a la venta electrónica, es una gran fortaleza, porque muchas empresas que se dedicaban a la venta de salón, como se denomina, tuvieron que adaptarse e incursionar en la venta electrónica sin experiencia, invirtiendo y no teniendo tiempo suficiente para adaptarse de una mejor forma. Una amenaza entonces sería la pandemia, una oportunidad sería por ejemplo un nuevo mercado que se abre o que necesitan un producto, una fortaleza sería en este caso, como les decía, el realizar comercio electrónico en este contexto, y una debilidad sería no hacer comercio electrónico y tener que adaptarse, lo cual hace que frente a los competidores que sí lo hacen es una gran debilidad. Entonces se habla, resumiendo esta parte, de variables internas, fortaleza y debilidad, y variables externas, oportunidades y amenazas. Bueno, espero no haberlos hecho marear mucho y bueno, quedo a disposición para cualquier duda o consulta. Este capítulo, un poco la idea era cerrar estos primeros temas. Nos quedan varios temas para ver, pero probablemente los veamos luego del receso y esperemos que sea en forma presencial. Muchas gracias.